palabra y en esta mañana pues os quería compartir sobre una esperanza que tenemos, una esperanza para el futuro. Imaginar, ahora estamos en verano ya pronto empezará el periodo de vacaciones y aunque sé que ahora pues el que más, el que menos le toca trabajar en agosto y que no es tan fácil, pero imaginar por un momento que estamos de vacaciones y terminan las vacaciones y el primer día de trabajo después de las vacaciones vas a tu trabajo. ¿Cómo vais? Vais animados, ¿verdad? Vais contentos. Yo recuerdo que cuando voy el primer día, lo primero que hago en el despacho es mirar el calendario. O sea, a ver, 1 de septiembre. Menos mal que el día 11 es fiesta y la semana que viene va a ser un poco más corta. ¿Cuántos días, cuánto falta para las vacaciones de Navidad? Y el tener esa esperanza de algún día de fiesta o de las vacaciones nos hace enfrentar de otra manera esa dificultad, ¿verdad? Ese volver al trabajo. Recuerdo cuando teníamos solamente la emisión por YouTube, recuerdo que veíamos los programas de Buenas Noticias al principio y había uno en que Andy Wickham compartía pues, sobre la resurrección y la esperanza que esto significaba, ¿no? Y él ponía un ejemplo que os lo quiero recordar en esta mañana, no sé si lo recordaréis y tampoco sé si lo diré exactamente como él lo dijo, pero imaginar dos personas que consiguen un contrato laboral, ¿no? Y las dos van a hacer el mismo trabajo. Va a ser un trabajo súper arduo, va a ser un trabajo sin ninguna compasión en el sentido laboral, jornadas larguísimas, pocos descansos, malas condiciones, mucha presión, mucha exigencia. Pero al final de ese trabajo se les dice vas a estar trabajando por 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, y pasado este tiempo vas a cobrar un sueldo. Y uno va a cobrar un sueldo de 1.000 euros y el otro va a cobrar un sueldo de 2 millones de euros. Por hacer lo mismo. Por pasar por las mismas situaciones de estrés, de ansiedad, de dificultades, ¿no? Cuando llevan unos días trabajando, aquello en una pequeña pausa que les dan excepcionalmente ese día, el uno le dice al otro, yo esto no puedo aguantar más. Y el otro le contesta, no es para tanto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la recompensa que esperan al final, la esperanza que tienen para después. Y esto es algo que como creyentes también tenemos. Y es algo que es un concepto que está en las Escrituras. Esa esperanza para el futuro nos permite pasar por las dificultades que vamos a tener aquí y ahora. Y fijaros un ejemplo que encontramos en la carta a los Hebreos, no lo busquéis porque solamente es un versículo, pero es un ejemplo que a mí me impresiona. Es el ejemplo del propio Señor Jesús. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Os habéis hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz? ¿Acaso era un masoquista que le gustaba sufrir? Yo creo que no. Este versículo nos dice que no. Nos dice que él veía más allá y era capaz de ver los sufrimientos de la cruz, los sufrió. Él, estando en el huerto de Getsemaní, pensando en eso, anteponiéndose a eso, suda sangre de su sufrimiento. Y dicen los médicos que esto es una señal de mucha angustia. Él se angustió mucho, pero era capaz de ver más allá. Nos dice este versículo que además de la cruz, menospreció el oprobio. Y esa es una de esas palabras que yo he tenido que buscar en el diccionario. ¿Qué significa oprobio? No sé si María a lo mejor lo sabrá, o alguno de vosotros, pero yo lo tuve que buscar en el diccionario. Y mirar, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que oprobio tiene 3 acepciones. Ignominia, afrenta y deshonra. Entendemos afrenta y entendemos deshonra, ¿verdad? No entendemos tanto ignominia, al menos yo, así que seguí buscando, le saqué polvo al diccionario y seguí buscando. Y ignominia dice, afrenta pública. Así que tenemos eso. ¿Y afrenta qué es? Porque todos intuimos lo que es, pero también lo busqué.
y dice que afrenta es vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho, como la que se sigue de la imposición de penas por ciertos delitos. Así es que esto es lo que Jesús estuvo dispuesto a pasar. Y estuvo dispuesto a pasar por ello porque veía el resultado de todo eso, veía la esperanza detrás. Claro, no se aplica mucho a nosotros esto, porque nosotros no vamos a ganar el cielo, ya lo sabéis. Pero sí se aplica en cierto modo en que tenemos esa esperanza. Y en Hebreos también encontramos ejemplos con los que nos podemos comparar. Tenemos el ejemplo de Abraham en Hebreos también. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que, y aquí sí que nos podemos ver reflejados, ¿no? Nosotros tenemos esa misma esperanza que tenía Abraham, esa ciudad cuyo constructor es Dios, esa ciudad que tiene fundamento. El arquitecto, el constructor es Dios, quiere decir que no tiene problemas, no tiene averías en el sistema de desagües, ni tiene ningún tipo de problema esa ciudad. En el libro de Hebreos encontramos muchos más ejemplos. Yo os invito a que leáis ese capítulo 11 de Hebreos, que se nos habla de muchos más ejemplos que como Abraham supieron ver la esperanza que había en el futuro. ¿Y sabéis lo interesante de esto? Que se nos dice que el libro, ese capítulo de Hebreos, está escrito para nosotros. Está escrito para que nosotros tengamos esa esperanza. Está escrito para que nosotros lo leamos. Y quiero hablaros en esta mañana, y ahora sí que os invito a que busquéis en vuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo 21. De esa ciudad nos dice que Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues esa ciudad se nos describe en el capítulo 21 de Apocalipsis. Buscadlo en vuestras Biblias. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo ya no existía, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Lo primero que uno se pregunta al leer este libro de Apocalipsis es ¿qué finalidad tiene el escritor al escribir este libro? No sé si lo habéis leído. ¿Cuántos de vosotros habéis leído el libro de Apocalipsis? Bueno, hay bastantes. Pensaba que no tantos, pero ¿verdad que es un libro complicado cuando uno lo lee? Es difícil.
Así es que lo primero que nos podemos preguntar es, ¿qué quería Juan cuando escribió este libro? ¿Qué quería decirnos? ¿Cuál era su finalidad? Para eso os invito a que acudáis, pasar unas cuantas páginas atrás, al capítulo 1 de Juan. De Apocalipsis, en que nos dice cuál es la finalidad de este libro. Sí, Apocalipsis, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 3, en que se nos explican cuál es la finalidad del Señor, porque es el Señor, como ahora veremos, quien nos escribe esto. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos que el mensaje de Apocalipsis es directamente del Señor. Y el Señor lo da a un ángel que se lo transmite a Juan, que lo escribe para que nosotros podamos leerlo en esta mañana. En el texto que hemos leído, en el capítulo 21, también se nos dice algo sobre por qué está escrito esto. Dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, en el versículo 5, lo acabamos de leer. Es importante que notemos que lo que Juan vio no era una película, no era una alegoría de lo que iba a pasar. No, lo que él vio era real. Así se nos dice. En el versículo 1 y 2 del capítulo 21 dice que usa la expresión vi esto, vi aquello. Son cosas reales. En el versículo 3 dice oí. En el versículo 5 dice, el que estaba en el trono dijo. Y luego en el versículo 6, me dijo. Incluso en el versículo 5, lo acabamos de leer, le dice, escribe. Desde el principio Juan estaba escribiendo. Y aquí da la impresión, me da a mí esa impresión, no sé si será cierto, que ante el ver esa ciudad descender del cielo tan impresionante, tan hermosa, como que Juan se quedó ahí con la boca abierta y ya había dejado de escribir, ¿no? Y por eso le dice, escribe, no te olvides de escribir. Es necesario que escribas todo eso. De un modo más general, podemos decir que esa bendición que se nos ha dicho que tendremos por leer, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, porque claro, antiguamente no iban como nosotros con el móvil con 20 versiones distintas en castellano, sino que incluso el papel era algo que no era tan usual, era caro, así es que los libros de la Biblia se guardaban en la sinagoga o en la iglesia y se leían públicamente, porque no todo el mundo tenía el privilegio de tenerlo en su casa, como nosotros ahora. Así es que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, los que están atentos a eso. Juan ha escrito para que se lea, para que se haga público. Esto quiere decir que leer este libro que se nos antoja tan difícil tiene un provecho, tiene una finalidad espiritual, tiene algo que nos es útil y que nos bendice. A mí me recuerda aquellos versículos que tantas veces hemos citado en la carta de Santiago, ¿verdad? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque fijaros lo que nos dice el versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, dice, y guardan las cosas en ella escritas. No solamente es para regalarnos los oídos, se nos cuenta lo que sucederá en el futuro, pero no para saciar nuestra curiosidad, sino para que sepamos cómo actuar, para que sepamos cómo debemos conducirnos. Y dice Santiago,
Sed hacedores de la palabra, no solo oidores. No os conforméis con un sermón agradable, bonito, no, llevarlo a la práctica. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No sé si se acaba de entender este ejemplo del espejo. Yo creo que a veces pasa, ¿no?, con las escrituras, los ejemplos que se ponían a veces nos cuesta entender, pero veréis cómo sí lo vamos a entender. Antes de salir de casa, ¿qué hacéis? No te he entendido, aquí no. Ah, orar al Señor, sí. Pero cuando salimos de la casa, vamos a salir a trabajar o vamos a salir a comprar o a cualquier cosa, ¿qué hacemos? Nos miramos al espejo. ¿Por qué? Para ver si vamos guapos, ¿sí o no? O guapas, ¿no? Y las mujeres pues se maquillan. No sé. Ahora imaginaros que nos miramos al espejo y vemos que tenemos la cara sucia porque acabamos de comer, como un niño pequeño, ¿no?, que come y se queda todos los chorretones de comida por la cara, y se mira en el espejo y se ve y sale así a la calle. Pues eso es el que oye la palabra, pero no la hace. Ahora, tú oyes la palabra y la haces, pues eres como el que se mira en el espejo, ve que su cara está sucia y dice, tengo que lavarme. Y se lava la cara. O se pinta, o se arregla el rímel que se ha corrido un poco, o lo que sea, ¿no? Ya me entendéis. Pues el libro de Apocalipsis se escribió para esto, para darnos una esperanza, pero para que actuemos consecuentemente con eso. Juan acaba de ver en los capítulos que hay antes del 20 y que podéis leer en vuestras casas, acaba de ver el gran trono delante del cual se juzga a todo el mundo, a todos los hombres que han existido, que existen y que existirán. A todos ellos se les juzgará, sin ninguna excepción. Y ve que Dios destruye toda la tierra, destruye la creación, destruye todo por medio de fuego. Y aquí en este versículo, en este capítulo 21, vemos cómo Dios, después de destruir todo, hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esta es la esperanza que tenemos. Esta es la esperanza que Juan nos da y de la que quiero hablaros en esta mañana. Esto ha sido solo la introducción. Ahora ya podéis calcular lo que va a durar el mensaje. Ya sabéis, 3 puntos con sus subpuntos y todo eso. ¿Cuál es la esperanza que tenemos, hermanos? Pues mirad, la primera cosa que podemos ver es que la creación será renovada, será hecha de nuevo. Delante del trono del juicio de Dios, dice que la expresión que usa es muy bonita, dice que el cielo y la tierra huyeron de delante de Dios. Se nos dice que el cielo y la tierra pasaron. Ya no están más. El mar ya no existe. Lo que sucede es que Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Y esto, hermanos, permitidme que lo comparemos con algo. Lo podemos comparar con nosotros mismos. El Señor nos hace nuevas criaturas, nos dice la Escritura. Nos hace de nuevo a nosotros. Perdonad, que me he adelantado. Esto que encontramos de que el cielo y la tierra pasarán no es algo que solo encontramos aquí en Apocalipsis, también lo podemos encontrar en la segunda carta de Pedro. Allí dice, fijaros cómo se parece. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más adelante Pedro también dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Otro versículo.
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Os dais cuenta cómo se parece a lo que acabamos de leer? Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Encontramos estos cielos y tierra nueva en Apocalipsis también. Y tal como os decía, esta idea se aplica a cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta que hay pecado en nuestra vida, ¿os habéis dado cuenta que hay pecado en vuestra vida? ¿Sabéis lo que hacemos? Voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a mejorar. Y por un tiempo lo intentamos y nos esforzamos en ello. Pero como aquel drogadicto que intenta dejar la droga y se esfuerza mucho, pero sin saber muy bien cómo, llega un día que vuelve a caer. Esa es nuestra experiencia también. Intentamos ser mejores, intentamos ser buenas personas, pero llega un día que nos damos cuenta que no podemos, que no hay remedio para nosotros. Y Jesús tiene el remedio para esto. No se trata de que nos esforcemos, se trata de que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser hechos de nuevo. Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por más que nos esforcemos por ser buenas personas, no podemos entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y tarde o temprano volvemos a tropezar. Y lo triste es que tropezamos en la misma piedra. ¿O no es nuestra experiencia? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que necesitamos. Nacer de nuevo en el Espíritu. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo. Imaginar que habéis ido al Mercadona y habéis comprado plátanos y los habéis puesto ahí en una bandejita que tenéis encima de la mesa del comedor. Y pasa un día, pasan 2, pasan 3. Ahora no hace falta que pasen muchos porque hace calor. Y el plátano se pone todo negro, mustio, arrugado. Y entonces dices, qué pena, este plátano. Lo voy a poner en la nevera para que se mejore y podérmelo comer. ¿Funciona? No funciona. Pues eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ya no hay remedio, no hay solución. Tenemos que nacer de nuevo. Y fijar lo que dice Pablo en 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. No proviene de nuestro esfuerzo. No proviene de que trabajemos y no, dice, todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5, 17 y 18. Del mismo modo la creación se ha corrompido por nuestro pecado, por nuestra culpa. Y ya no tiene remedio. Dios tiene que hacer nueva creación, tiene que hacer cielos nuevos y tierra nueva. Como ese plátano mustio o como nuestra propia vida, ya no tiene remedio. Cuando vemos el mundo, mirar la creación, ¿qué vemos? ¿Vemos basura? ¿Vemos contaminación? ¿Vemos, por qué no decirlo, políticos corruptos? ¿Vemos líderes de la Iglesia también corruptos? Vemos suciedad, mancha, y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hemos llegado a esto? Y el mundo se esfuerza en ser mejor. Y la ONU monta sus programas, y la UNESCO los suyos, y las ONGs se esfuerzan. ¿Y qué? ¿Ha dejado de haber guerras? ¿Ha dejado de haber pobreza? ¿Ha dejado de haber esperanza? ¿Desesperanza? No hay solución, por más que nos esforcemos. Pero la esperanza está aquí, en Apocalipsis 21. El Señor hará cielos nuevos
y tierra nueva. Y vamos al segundo punto. Estos cielos y tierra nueva tienen algunas peculiaridades. La primera de ellas es que allí viviremos con Dios. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan ve esta nueva creación, la ve como una ciudad, como la Nueva Jerusalén. Y se nos dice que esa Nueva Jerusalén es como una esposa. Ya se nos está hablando de relación. Igual que los esposos tienen esa relación íntima, conyugal, que solo tienen los esposos, pues de esa misma manera nuestra relación con el Señor será así, es así. En esa ciudad que Juan ve. El versículo 22, que lo podéis leer, dice que en esa ciudad no hay templo. No hay templo, ¿por qué? Porque ya no es necesario, porque el templo es el lugar donde iban a tener esa relación con el Señor, iban a buscar al Señor, pero ya no es necesario el templo porque Dios vive con ellos todo el tiempo, vive con nosotros todo el tiempo. Dios creó al hombre para tener una relación con él. Se nos dice en Génesis capítulo 1 que Dios se paseaba por el huerto y estaba con Adán y con Eva. Pero cuando el hombre pecó, dice que cuando escuchó que Dios venía, se asustó y se escondió. Ya no podía haber esa relación. Esa relación para la que fuimos creados ya no podía existir. Pero esa relación se renueva, igual que todo lo demás, se hace de nuevo y Dios volverá a estar con nosotros. Se cumplirá el propósito de nuestras vidas, que es tener esa relación plena con el Señor y con los demás, con nuestros hermanos. Así es que tenemos cielos nuevos y tierra nueva, tenemos una nueva relación con el Señor y tenemos algo más en esa ciudad, en esa nueva tierra. Tenemos el consuelo de todo lo que el pecado ha ocasionado. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esta palabra, que aquí dice toda lágrima, no es una palabra así genérica, sino que es una palabra que indica todas y cada una de las lágrimas, como si Dios las estuviera contando, como si Dios las estuviera apuntando en un papel para acordarse. Él no tiene esa necesidad, ¿no? Pero para que lo entendamos. De todas y de cada una de nuestras penas recibiremos consuelo del Señor. A lo largo de todo el libro de Apocalipsis, cuando lo leáis, si es que espero que os esté animando a leerlo, encontramos sufrimiento, encontramos dificultades, encontramos penas, pero al final del libro brilla esta luz de esperanza y se nos dice que de todo eso que pasaremos, que estamos pasando o que hemos pasado, de todo eso seremos consolados, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza que tenemos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tenemos esa esperanza? ¿Cómo podemos conseguir esta esperanza? ¿Cómo podemos tener esta esperanza? ¿Recordáis el ejemplo que os ponía al principio, ¿no? De aquellos dos trabajadores. ¿Cómo podemos estar seguros que tenemos el salario garantizado, el bueno? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Qué debemos de hacer para tener esta esperanza? Pues la primera respuesta que tengo que daros es que no podemos hacer nada para tener esa esperanza. La base de la esperanza es Jesús. El alfa y la omega, dice él. Yo soy el alfa y la omega. Y estas palabras son fieles y verdaderas. No, la esperanza no se basa en nada que puedas hacer, sino en que deposites tu confianza en Él. Él vino a morar en medio nuestro. Lo hemos visto en ese vídeo que espero que los jóvenes lo hayan entendido mejor que yo. Yo lo he tenido que ver varias veces para entenderlo, pero
es eso, es Jesús vino, se hizo como nosotros y murió en esa cruz para que nosotros podamos acudir a Él y beber ese agua que nos dice. El texto nos recuerda, al menos a mí me recuerda, a dos textos que también escribió Juan. Mirad, versículo 6 dice, y Él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dos cosas se nos dicen aquí. Perdonad, que ahora al hablar de sed me doy cuenta que se me está secando la boca. A mí me resuenan dos cosas de Juan. La primera es esta, hecho está. ¿A qué os recuerda? ¿En qué otro momento Jesús dice algo parecido? Consumado es. Muy bien. Dice en Juan 19:30 que cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Ahí es cuando se hizo. Por eso Jesús dice, hecho está. Pero nosotros no hemos hecho nada, lo hizo todo Él. Y el segundo texto que nos suena, cuando dice, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿A qué os suena? Os suena también, ¿verdad? A la mujer samaritana, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Podemos encontrarlo en Juan capítulo 4 y versículo 14. Así es que no podemos hacer nada para obtener esa esperanza de nueva creación, de relación íntima con Dios, de consuelo de todos nuestros dolores y de todas nuestras penas y de todas nuestras angustias. Jesús lo hizo todo. Lo único que podemos hacer es acudir al Señor y decirle, como aquella mujer, dame de ese agua, dame del agua que necesito para saciar la sed. Cuando hayamos bebido de este agua, cuando bebemos de este agua, podemos vivir con esta esperanza. Pasaremos angustias, y si seguimos con el ejemplo del principio, las mismas angustias que los demás, a veces incluso más por el hecho de ser creyentes. Pero podremos decir, yo sé que aquí tengo angustia, que aquí tengo dolor, que aquí tengo pena, que aquí tengo dificultades, que aquí tengo tristezas, pero tengo una esperanza de que seré consolado de todo esto, de que seré renovado, de que tendré algo mucho mejor que hará que incluso me olvide de todo esto. Dice que allí no habrá llanto, no habrá recuerdo de todo esto. Pues el texto termina y estaba tentado de no hablar de esto, porque cuando uno habla de estos, de la esperanza, pues a veces terminar con el versículo 8 se nos hace difícil. Pero el versículo está ahí, así es que no podemos ignorarlo. Y es una advertencia. Esta esperanza no es para todos. No me gustaría que ninguno de los que estamos aquí nos fuésemos a nuestra casa tan tranquilamente pensando que tenemos esta esperanza y que en realidad no la tuviésemos. Para tener esa esperanza hay que recibir. Y si no, pues da igual cuál sea tu pecado, que seas un cobarde, un incrédulo, un abominable, un homicida, un fornicario, un hechicero, idólatra, mentiroso, da igual. Todos ellos estarán condenados por la eternidad, a la muerte segunda, a la destrucción. Así es que se nos plantean dos posibilidades. Una esperanza maravillosa de cielos nuevos y tierra nueva, donde viviremos con Dios, donde tendremos esa relación con el Señor, donde nuestras penas y nuestro dolor ya ni siquiera lo recordaremos y habremos sido consolados de todo eso, o tenemos ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos delante de nosotros esas dos posibilidades. No podemos hacer nada para evitar una y para conseguir la otra. Solamente podemos aceptar como un regalo lo que el Señor nos pide. Así es que os invito a cada uno de vosotros a que acudáis al Señor, al Alfa y a la Omega, y le digáis, dame
de ese agua, porque quiero tener esa esperanza. Que el Señor os bendiga.